Bueno, ¿qué tal amigas, amigos? Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente a este canal en el cual estamos intentando pues, hacer más divulgación sobre ciencias biológicas y bueno, agradecer el espacio que nos brinda Resumiendo México TV, Ultra Noticias Aguascalientes y por supuesto y especialmente a Aníbal Salazar por darnos este espacio para poder charlar sobre estos temas. Y bueno, como ustedes lo pidieron, porque fue un tema que realmente estuvo muy interesante, una segunda parte sobre el tema de hormigas, ya que nos quedamos como picados aquella vez. Y bueno, pues nuevamente tenemos aquí a Israel. Entonces, muchísimas gracias, Israel, Un gustazo, igual por que regresar. siempre. Gracias por el espacio también. Muy bien, pues la vez pasada estuvimos platicando, pues creo que no amplio, sí, pero es un tema tan grande, tan amplio, tan interesante que nos faltó mucho. Entonces, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, para la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, aquí en el estado de Aguascalientes, pues bueno, tal vez como que un poquito más en el tema de qué especies hay de hormigas de aquí en Aguascalientes. Ok, sí, claro que sí. Pues igual y podemos empezar primero platicando sobre aquellas con las que las personas quizás estamos más familiarizados. Ajá. Eh, las que nos encontramos en todos los jardines, que si la hormiga chicatana, que si la hormiga de fuego, que si la hormiga granívora roja, que son como que especies muy comunes y muy emblemáticas aquí en el estado de Aguascalientes. Nos tenemos, por ejemplo, a Solenopsis geminata, que en algunos lugares es conocida como la hormiga de fuego, justo porque la picadura y la mordedura son bastante pues dolorosas. Claro. Son hormigas que duele bastante. En Calvillo, de donde soy yo, les dicen asquiles rojos. Creo que aquí les llaman asqueles. También como dato curioso también, que más adelante vamos a hablar sobre ello. Asquil viene de azcatl, que es la palabra en náhuatl para designar a las hormigas. Y pues también hay una leyenda sobre la importancia que tenían las hormigas para nuestros antepasados en México prehispánico. Pero bueno, estos asquiles rojos, las hormigas de fuego, Solenopsis geminata, aunque son nativas de esta parte del mundo, hay lugares en los que se consideran especies invasoras, justo porque tienen una capacidad impresionante de invadir zonas, dadas sus adaptaciones. Son especies muy agresivas, con nidos muy grandes de millones de individuos que tienen la capacidad de colonizar otros espacios fácilmente y rápidamente. Y una peculiaridad y que también es de importancia taxonómica para los que pues, nos dedicamos a diferenciar morfológicamente a las especies, es que es una hormiga polimórfica. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tiene bien diferenciadas las castas de obreras y soldados. Incluso hay soldados menores y soldados mayores. La Solenopsis geminata se puede diferenciar de otras especies de Solenopsis porque el soldado mayor tiene la cabeza muy grande, una especie de fisura en la parte del centro que permite que haya mayor sitios para que se acumule el músculo. Es muy rojiza. Es muy rojiza, exactamente. Y aparte tiene las mandíbulas como chatitas. Esto de las mandíbulas chatas es porque el trabajo de los soldados, Solenopsis geminata, de los soldados mayores, no es tanto como defender a la colonia. La hormiga de por sí ya es agresiva, entonces las que son más ágiles son las obreras y los soldados menores. Claro. Pero el trabajo de los soldados mayores es utilizar justamente sus mandíbulas tan grandes y tan poderosas para moler los alimentos. Entonces, las hormigas, al igual que otros animales, se alimentan entre ellas. Hay como cierto compañerismo también cuando yo, por ejemplo, como obrera me alimento, pero si hay un soldado que es tan grande y tan torpe por las mandíbulas tan grandes que tiene que no se puede alimentar solo, pues una de mis funciones es alimentarla vía un proceso que se conoce como trofalaxia, que es cuando un organismo está regurgitando en otro para alimentar. La trofalaxia también la practican, creo que es más común que lo veamos en aves. Sí, claro. Las madres que están alimentando sus polluelos, o los vampiros, por ejemplo, los murciélagos vampiros también, que Las crías. Ajá, para las crías, o que incluso cuando son coloniales, que algunos de sus compañeros de cueva pues no tuvieron tanto éxito, pues también se regurgitan entre ellos. Las hormigas también llevan a cabo este proceso de la trofalaxia. Entonces lo que hacen las hormigas soldado de Solenopsis geminata es que pues, se encargan de moler los alimentos, pero ellas ciertas no tienen la capacidad de alimentarse, entonces muelen el alimento, las obreras pues, comen y aparte los regurgitan para que ellas puedan también alimentarse. Algunas particularidades, por ejemplo, de la hormiga de fuego que tenemos aquí en Aguascalientes y que muy probablemente pues, alguno nos ha llegado a picar o morder. Sí.
Por ejemplo, esta especie, o bueno, no solamente esta, sino de manera general, hay mucha como, no controversia, duda, cuánto puede cargar una hormiga de peso, porque luego vemos, por ejemplo, pues una hormiga que trae una, no sé, un pedazo de hoja o una varita, y uno diría, bueno, está chiquita según el peso humano, pero para ellos a su tamaño pues debe ser de mayor peso. ¿Cuánto es lo que podría cargar aproximadamente una hormiga? Claro, se habla de que pueden cargar hasta 50 veces su peso. 50 veces. Que si lo extrapolamos, por ejemplo, a nosotros como seres humanos, pues será como para cargar un par de toneladas. Entonces, sí son animales muy fuertes y que utilizan esta característica pues para poder cumplir sus funciones. Por supuesto, no solamente porque pueden hacerlo, sino hay una función. O sea, no lo hacen, no lo cargan porque son muy fuertes, sino porque tienen una función que es vital para la colonia. Claro. Sin eso no podría funcionar otros aspectos de la colonia. Exactamente, sí, y esto, las hormigas, generalmente las más fuertes, en muchas especies son las soldados, que son más grandes, que tienen mayor cantidad de músculo, incluso las mandíbulas adaptadas como para poder llevar a cabo esta función. Y al igual que en la Solenopsis geminata, no necesariamente las soldados son las que defienden a la colonia. Ocurre, por ejemplo, también con las legionarias de las que platicamos en la sesión anterior, que también son hormigas muy grandes, con mandíbulas muy grandes y muy fuertes, y que están todo el tiempo pues, desplazándose, no anidan. Entonces, una de las funciones de los soldados es justamente ir al frente de la colonia para que en esas incursiones pues estén limpiando el camino de maleza, de palitos que pudieran estar interrumpiendo el camino de la colonia. Y es justamente porque son más fuertes. Oye, por ejemplo, mucho se ha estudiado, he estado leyendo, en algún momento la gente está como en cierta manera sorprendidos de la forma en la cual las termitas hacen los termiteos y demás, ¿no? Pero por ejemplo las hormigas realmente a veces no lo vemos porque está bajo tierra, y las termitas pues obviamente algunas tienen unas construcciones enormes y muy visibles y sorprendentes, y a veces hasta más altas que una persona. Pero ¿qué tanto puede llegar a tener una colonia que seguramente se han de comunicar entre ellas? Pero, por ejemplo, una colonia, ¿cuánto ha sido como la medida que se ha encontrado de profundidad, de largo de una hormiga? Sí, pues depende ahora sí que también mucho de las especies de las que estemos hablando. Aquí en Aguascalientes no tenemos ninguna especie documentada que realice nidos tan grandes o tan profundos. Pero por ejemplo se sabe de ata mexicana que son incluso de varios metros y de la profundidad de la altura de unos 3 o 4 personas adultas. Hacia abajo. Hacia abajo. Ajá. Entonces, no sé si has visto por ejemplo en alguna imagen de internet en la que hay como colonias extraídas del suelo, sí. que están hechas como que se vierte algún metal líquido para que cuando solidifique pues se pueda apreciar el de unas colonias. Sí. Entonces sí, yo nunca lo he hecho, nunca he visto que lo hagan en persona, pero es una forma también como para darnos una idea de qué tan profundas pueden ser las colonias. Atas, por ejemplo, las atas cefalotes, que son más tropicalonas, que es como la versión tropical que tenemos de las chicatanas de aquí de Aguascalientes, son especies que hacen nidos muy grandes, de varios pues de varios metros hacia. Esta ata cefalotes no la encontramos en Aguascalientes. No, atas cefalotes no tenemos en Aguascalientes. Son de zonas costeras. Son de zonas más tropicalonas, entonces digamos que está restringida la parte tropical de nuestro país. Aquí en México tenemos 3 especies de ata. Ata tejana, ata mexicana, que es de amplia distribución y que es la que tenemos aquí en Aguascalientes, y la ata cefalotes. Igual, para diferenciarlas entre sí, morfológicamente hablando, pues necesitamos un soldado mayor. Si ves las obreras son todas muy parecidas, pero para tener una certeza más clara de cuál especie se trata, pues necesitamos un soldado mayor. Lo cual, entre ellas, químicamente hablando, están muy diferenciadas entre las especies. Por ejemplo, estas 3 especies pueden estar presentes en un mismo estado. Sí. En Aguascalientes no, pero en otros estados. Sí, en otros estados hay ejemplos. Por ejemplo, en la zona de Veracruz está reportada tanto ata mexicana como ata cefalotes. Y también hay poblaciones de ata tejana más al sur, pero todavía hay como que cierta controversia, cierta discusión si esas poblaciones de ata tejana son realmente nativas o si estamos hablando ya de que son
especies que están siendo introducidas de su distribución, natural. Oye, por ejemplo, en Aguascalientes, yo creo que es una de las preguntas que luego que más se hacen a los biólogos, así como nosotros luego decimos depende de la especie, que es como el clásico, pero una pregunta que siempre se le hace a los biólogos es ¿qué especies están en peligro de extinción? Ahora, yo recuerdo que la vez pasada que estuvimos platicando, me comentabas que en realidad con el caso de las hormigas no tienen tal vez tan marcada esta problemática como otros grupos taxonómicos, ¿no? Pero hay alguna que tú podrías considerar como de una importancia o que tú hayas leído o hayas visto que esté en la NOM, pero que digas tú, esta deberíamos estar como que con más cuidado, porque si hay alguna modificación del hábitat, está provocando esto otro y posiblemente la desaparición de. ¿Aquí en Aguascalientes habrá alguna con esta problemática? Aquí en Aguascalientes, probablemente con problemáticas de desaparecer, ¿no? Ajá. Pero, pues, con los datos que se tienen hasta el momento es como muy aventurado aseverar eso. Claro. Tenemos especies con poca distribución o que son registros muy esporádicos, y de especies que también se sabe que sus poblaciones no son tan generalistas o que tienen como características muy especializadas como para tener una distribución muy amplia. No sé si has escuchado hablar, por ejemplo, de lo que es el parasitismo social. O la dulosis. Es un comportamiento que a mí personalmente me parece súper interesante y muy apasionante. El parasitismo social es cuando un organismo social está parasitando a otro organismo social, pero esto ocurre de manera peculiar. En el caso de las hormigas, por ejemplo, tenemos a ciertas especies que ya no tienen la capacidad de llevar a cabo ciertas funciones básicas y por eso roban larvas o pupas o huevos de los nidos de otras especies para que ellas lleven a cabo esas funciones que ellas ya no pueden, como por ejemplo forrajear y alimentarse. Entonces, aquí en Aguascalientes, justo con mi trabajo de tesis, encontramos una especie con esas características y de distribución muy restringida. Entonces, estamos hablando de organismos, para empezar, pues, desde el punto de vista científico, bastante interesantes y poco estudiadas porque es un comportamiento difícil de estudiar, porque son especies difíciles de colectar, claro, porque pues, tenemos que encontrarlas reclutando o tenemos que escarbar en los nidos de esas especies hospederas para poderlas capturar. Entonces, no sabemos exactamente qué está ocurriendo con las poblaciones. No sabemos si de verdad son de distribución muy restringida y si de verdad están en peligro, o es que sus características son tan peculiares que eso nos impide estudiarlas. Entonces, aquí en Aguascalientes, una especie de distribución muy restringida, importante desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista científico, de curiosidad científica, y que creo yo que por esas características valdría la pena, por ejemplo, meter en la NOM, podría ser las del género Poliergus. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de importancia cultural, pues podría también valer la pena meter a las especies del Gametopum, que aunque no tienen, digamos, una distribución tan restringida o no tienen poblaciones tan en riesgo, porque son relativamente comunes, pues también tienen características muy específicas de su hábitat que las restringe solamente a ciertos sitios, y aparte tienen una importancia cultural porque pues es la hormiga escamolera. Platicábamos la vez pasada que realmente aquí en Aguascalientes no está tan amplio el consumo de escamoles, su consumo no está tan amplio, pero en otros lados de la República es fundamental. Sí, de hecho aquí en Aguascalientes en general no hay como cultura de entomofagia, pero en México pues hay ciertos lugares en los que hay esa cultura. Incluso tengo un colega que estuvo intentando reproducir Gametopum para ver si se le podía explotar de manera comercial. No sé en qué haya parado su proyecto, pero aquí en Aguascalientes contamos con especies que pudieran aprovecharse de eso. Fíjate que, por ejemplo, aquí ya hablando un poquito de las cuestiones culturales, como todos sabemos y lo hemos estado utilizando como bandera nosotros en nuestras redes sociales, en los canales y todo, sabemos que nuestros padres originarios tenían una estima muy grande por toda la fauna, tan es así que está representada que los jaguares, que las águilas, que las mismas serpientes que están plagadas en templos y códices y demás. Y en el tema de las hormigas, por eso es interesante poder platicar contigo, porque yo en lo personal desconozco.
aún a pesar de que me ha llamado la atención el explorar, pero bueno, también yo me he decantado más por el tema de las serpientes, porque es el área de mi interés, pero ¿qué nos puedes platicar sobre esta cuestión prehispánica, la visión prehispánica de las hormigas? Que dónde están representadas o dónde las podemos ver y qué se ha podido a lo mejor de rescatar de esa información precolombina de cómo las consideraban a ellos, cómo consideraban a las hormigas. Sí, claro. Es también un tema súper interesante. Y no hay mucha información. Bueno, para empezar, porque pues, no hay muchos historiadores que se hayan interesado en estudiar la cosmovisión de los mexicas o de nuestros antepasados en México prehispánico sobre animales. Y pues dentro de todos los animales, pues las hormigas son, digamos, de los menos populares porque son pequeñas. Pero sí existe como que cierto registro de la cosmovisión que tenían nuestros antepasados sobre estos bichos. Y tenían una importancia particular y una relación muy estrecha con el maíz. Hay una leyenda, que de hecho aquí traigo, que les puedo leer ahorita, sobre Azcatl y el maíz. Azcatl, les comentaba, es la palabra en náhuatl para designar a las hormigas, y de ahí viene la palabra azquil, que es un derivado castellanizado de Azcatl. Y esta leyenda en particular hace alusión a una especie de hormiga que tenemos aquí en Aguascalientes, que es la hormiga roja, Pogonomyrmex orbatus. Entonces, primero les platico un poquito sobre la biología de esta Pogonomyrmex y ahorita les leo la leyenda para que podamos dilucidar un poquito de por qué fue tan importante. Claro. Pogonomyrmex orbatus es una especie de hormiga relativamente grande, robusta, de una picadura y mordedura bastante dolorosa. Yo creo que es la picadura más dolorosa que he sentido yo en mi vida de hormigas. Son especies de espacios abiertos, por eso aquí en Aguascalientes las podemos encontrar fácilmente en parques o en jardines. Son las que hacen los nidos redondos, llenados como de gravita, de arenita o de piedritas alrededor. ¿Me recuerdas su nombre? Es Pogonomyrmex, el género es Pogonomyrmex. Aquí en Aguascalientes tenemos reportadas 3 especies de Pogonomyrmex. Pogonomyrmex barbatus, que es la roja, que es, digamos, la de distribución más amplia. Y la otra más común es Pogonomyrmex rugosus, que es muy parecida, nada más que la mitad es de color rojo y la mitad es de color negro. Yo tengo la hipótesis de que se trata de la misma especie, que realmente estamos hablando de un complejo de especies, o que no hay tanta diferenciación, porque me ha tocado ver nidos de las que salen hormigas rojas y hormigas negras y rojas, pues indiscriminadamente, pero pues bueno, ese es tema para la tesis de alguien que le guste ese tipo de cosas. Pero bueno, algo interesante de estas hormigas es que son muy granívoras. Su dieta no es específicamente granos, pero es muy común que se alimenten de granos. Entonces, son hormigas generalistas, también comen carroña, también son cazadoras, también son degradadoras de materia orgánica, pero son muy granívoras. Entonces, justamente nuestros antepasados, supongo yo, que al verlas estar acarreando tanto grano, fue que la asociaron con el maíz. Y hay una leyenda que involucra justamente al dios Quetzalcóatl y a las hormigas como salvadoras de la humanidad por haberles dado el regalo del maíz. Es interesante. Ya cuando por sí tenían una atención, cuando hablaste de Quetzalcóatl fue aún mayor. Sí, entonces si quieres les leo la leyenda. Hay varias versiones, yo me encontré, digamos, esta que es como más amigable, que pone menos como menos malvados a los dioses. Pero bueno, es Azcatl y la leyenda del maíz. Se dice que en tiempos muy antiguos los hombres sobrevivían los días alimentándose de raíces y de los pocos animales que cazaban. Los dioses eran conscientes de las penurias que pasaban los primeros mexicas para conseguir el sustento, así que permanecían discutiendo la forma de conseguir el alimento para el hombre. Los dioses decidieron que el maíz sería el grano vital para el hombre. Sin embargo, este cereal permanecía resguardado en el monte de los sustentos, lugar al que los hombres jamás podrían acceder. Pese a la buena voluntad, los dioses no lograron sustraer el maíz de aquel monte legendario. Incluso utilizaron todas sus fuerzas para desplazar dicha montaña, pero el resultado fue negativo. Para fortuna de los hombres, Quetzalcóatl se ofreció a encontrar la manera de conseguir el sustento de los hombres. Respecto a este relato, algunos de ellos dicen que los hombres presentaron su inquietud ante el Dios amigo de la humanidad y por ello es que se les dio la búsqueda y el regalo del maíz. Una vez que el dios Quetzalcóatl emprendió su marcha, notó que una hormiga roja llevaba en su espalda un grano del dorado maíz.
De inmediato, la deidad la interrogó y le solicitó que le dijera dónde estaba la fuente. Tras una larga negociación, la hormiga confesó que el cereal se encontraba en el monte de los sustentos y que podría llevar al dios blanco hasta allá, pero no en su condición actual. Así que por obra de un portento, Quetzalcóatl se transformó en una hormiga negra y juntas, la hormiga roja y Quetzalcóatl emprendieron el viaje. La hormiga negra extrajo un grano de maíz blanco, que era lo único que podía transportar con ese tamaño, y descendió del escabroso monte. Una vez reunido con los dioses, en Tamuancán, lugar de la Tierra Nueva, entregó junto a estos el preciado maíz a los hombres. Sin mayor problema, los hombres sembraron el maíz, resolviendo el problema del sustento y surgiendo la agricultura. Pero el dios Quetzalcóatl, siempre sabio, no había terminado su obra todavía. Junto con el resto de las divinidades, fueron al monte de los sustentos para liberar los alimentos. Quetzalcóatl intentó desplazar el monte jalándolo con una cuerda, pero no tuvo resultado. Los dioses se veían unos a otros y designaron a Nanáhuatl, el más humilde de las divinidades, para despedazar el monte de los sustentos. Así lo hizo el bondadoso dios y extrajeron el maíz blanco, el maíz amarillo, la caña verde, el frijol, la chía y el chicalote. De esta manera, el hombre tuvo el rico sustento que trajo la prosperidad. Entonces, bueno, no es novedad para ninguno de nosotros que la agricultura es parte importante del crecimiento pues de la mayoría, por no decir todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Entonces, a mí particularmente me parece muy interesante la cosmovisión que tienen los mexicas sobre el maíz y el que tengan tan asociada a esta hormiga roja como parte importante para la obtención del maíz hacia los hombres. Y creo yo que pudo haber partido también de una observación empírica de que justo Pogón Wirmes es una especie muy granívora. Entonces, quizás no granos de maíz, porque un grano de maíz es difícil de cargar o de procesar para esas hormigas, pero en la naturaleza son buenas dispersoras y buenas depredadoras también de semillas. Sí, es algo que tal vez nos falta mucho a nosotros, a comparación de nuestros ancestros, nuestros padres originarios, es que ellos realmente observaban, tenían generaciones posiblemente de observadores, y que de ahí partían las grandes leyendas, las grandes historias, a veces tan complejas que nosotros decimos, por ejemplo, esta deidad representa la muerte, ¿no? Pero en realidad eso era solamente una arista de muchísimas cosas más. Ellos realmente tenían una cosmovisión bien compleja y al mismo tiempo muy hermosa, porque una sola deidad o un solo señor, una sola señora representaban el día, la noche al mismo tiempo. No sé, era una cosmovisión muy interesante y que valdría la pena a los que nos están viendo que se echen un clavado, además de conocer sobre biología, además de que estamos haciendo este esfuerzo para llevar sobre hormigas, información sobre hormigas, sobre serpientes, sobre todos los grupos, también que rescaten un poquito el tema prehispánico, porque creo que en la medida en la cual nosotros nos volvemos a como que hacer parte de nosotros ese conocimiento precolombino, como que también no se muere la información y como que volteamos a ver la fauna y la flora de una manera diferente, y como que entonces sí lo asociamos con, bueno, vamos a conservarla, porque no solamente estoy conservando la hormiga o la serpiente o el jaguar, sino también estoy conservando una parte cultural tan poderosa que mis ancestros hace miles de años vieron, y por eso la ensalzaron en leyendas, en esculturas, pues incluso hasta en historia. Exactamente, sí. Y creo que también es parte importante del trabajo que estamos haciendo nosotros como biólogos. Yo particularmente siento que una de mis funciones como biólogo no es necesariamente salvar al mundo. Quizás la línea por la que yo me estoy yendo no va encaminada en eso. A mí me gusta más verme como un cuentacuentos, como alguien que está intentando rescatar las historias guardadas en el interior de la naturaleza para pues, después poder contarlas a la gente. Claro. Y que vale mucho la pena también darnos la oportunidad de sumergirnos en este mundo, porque también al momento de conocer qué es lo que tenemos y cómo funciona, es que se le llega a amar. De esa forma lo podemos cuidar y conservar. Y además que, por ejemplo, en el caso de la conservación, el hecho de decir, bueno, es algo importante que me gusta siempre mencionar, el decir, es que voy a cuidar a la hormiguita, no la voy a pisar, no la voy a lastimar. Si se le enseña a un niño eso,
pues padrísimo, porque el niño es tan importante como dice por ahí, ¿no? Tan importante para la hormiga como para el niño. Claro. Por supuesto. Pero a mí me gustaría, o nos gustaría, que este canal significara eso de que viéramos más allá, que no solamente no hay que matar a la hormiga para no lastimarla y para sentirnos como tranquilos, ¿no? Sino también ver en que ellos cumplen una función bien importante en la naturaleza, que es una pieza clave en el anclaje en esta cadena larga y extraña y con tantos picos y con tantas líneas, perdón, que tienen, que son las cadenas alimenticias. O sea, el hecho de yo atacar y destruir, corromper una parte, estoy afectando finalmente a otras partes que ni siquiera tengo, conciencia, ¿no? El hecho de que yo diga, supongamos, como los anfibios, que pasara que las hormigas tuvieran un hongo o tuvieran alguna enfermedad que se transmitiera, que pudiera en un tiempo, que ojalá nunca pase, como que una pérdida, una disminución de sus poblaciones. Entonces, yo creo que ahí es el ver cómo van disminuyendo, estaríamos más claros en las funciones que tienen, porque dejaríamos de verlas, ¿no? O sea, entonces es como un llamado a todos a que no solamente cuidemos por cuidar, sino también que veamos que el hecho de afectar a una pieza importante, posiblemente el efecto mariposa, vamos a estar afectando otras partes vitales de esta cosa gigantesca y este fenómeno gigantesco que son los ecosistemas mundiales. Sí, de hecho, ahora que tocas el tema de los entomopatógenos, también es un tema súper interesante y también podemos pasar un buen rato hablando de córdiceps y de ese tipo de asociaciones, pero creo que tendrá que ser en otra ocasión porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Y bueno, nada más para finalizar, córdiceps. Y de ahí como que me gustaría córdiceps, porque de ahí yo creo que vamos a tener una tercera parte. Tanto se ha hablado ahorita con el boom de la serie que ya pasó, ¿no? De Last of Us, acerca de que sí sería posible que un hongo, algo similar, pudiera provocar esto que vemos en el videojuego y en la serie. Nada más así a grandes rasgos. Aquí en Aguascalientes, viendo lo que sabe sobre hormigas, hay este tipo de hongo que provoca este tipo de fenómenos, ¿no? Yo he visto córdiceps, pero no en hormigas. Lo he visto en chapulines y lo he visto en polillas. Creo que en su momento no llegué a colectar, pues porque nunca me he dedicado a trabajar con hongos entomopatógenos. Pero sí hay registros de córdiceps. No es tan común, porque pues los hongos también, como sabemos, tienen sus booms en zonas tropicales. Claro. No sé si haya registros formales de córdiceps aquí en Aguascalientes, pero sí hay, y me imagino que también debe haber algunos que estén parafinando hormigas. Justo tengo un colega en la Universidad de Guadalajara que sacó su tesis de maestría de córdiceps y ofiocórdiceps en diferentes especies de insectos. Entonces, igual y pues, me invitan, estará súper interesante que platicar de esa parte. Claro, pues mira, yo creo que aquí está pues entonces una invitación para una tercera parte, porque definitivamente yo creo que el tema de ciencias biológicas da para muchísimo más. Y en el tema de entomología y en el tema de hormigas, ni decirlo. Entonces, pues muchísimas gracias por darnos esta chance de una segunda. Si la primera ocasión se me fue rápido, la charla en esta fue así como que a velocidad luz, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo por darnos este espacio, porque déjenme decirles que ustedes, en lugar de a lo mejor estar viendo cualquier otro contenido en las redes sociales, que es válido, pero en lugar de eso a lo mejor se dieron la oportunidad de aprender algo de ciencias biológicas. Entonces, gracias por ello, la verdad. Y que bueno, si el que nos está viendo es algún conservacionista, algún chico que está trabajando con algún grupo, el que sea, hormigas, serpientes, grandes felinos, mamíferos pequeños, medianos, el que sea, y de pronto se sienta como que su función o su trabajo a lo mejor no va a llegar a algún lado, se sienta un poco a lo mejor triste, decir, híjole, es que el problema de conservación o de la acción de conservación es tan gigantesca, la problemática actual a nivel mundial en México es tan grande que puedo tirar la toalla. Yo te digo, tío, honestamente no lo hagas, necesitamos seguir trabajando, investigando, haciendo estrategias de conservación y principalmente a mi manera de ver, hacer divulgación. Entonces, muchísimas gracias a Aníbal Salazar, a Ultra Noticias Aguascalientes, a Presumiendo México TV por darnos este espacio, permitirnos grabar aquí en sus espacios, en sus oficinas. Nos vemos a la siguiente.